Tenemos en contacto al señor Juan Cheput para poder hablar en extenso de este tema que sinceramente, reitero yo, indigna llega al extremo de la indignación nacional. Señor Cheput, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Reitero, donde ponemos el dedo dentro del Congreso salta la pus. Por lo tanto, parece que ya se ha hecho metástasis dentro del Parlamento y no hay cura, lamentablemente. Bueno, lo lamentable es que no existe control entre pares, ¿no? ¿Qué significa eso? De que entre los propios parlamentarios tiene que haber un proceso de fiscalización cuando hay acciones como la que estamos viendo con los mochasueldos u otras faltas éticas. Cuando yo estoy en el Parlamento, sea como asesor de Carlos Ferrero o como parlamentario, siempre ha existido un control entre pares. Hoy día no existe. Hay un amiguismo o una complicidad que impide que los parlamentarios sean sancionados como corresponde. Yo he mencionado el ejemplo del congresista Michael Urtecho en el año 2013, ¿no? Cuando sale una noticia periodística que el señor le había quitado el sueldo a sus trabajadores en el año 2007, 6 años antes, generó una ola de indignación en el Parlamento y fue desaforado en 3 meses. Primero suspendido y luego desaforado a través de un juicio político. Y hoy día enfrenta la posibilidad de cárcel por 22 años. Ya es otro asunto cómo se está demorando la Fiscalía. Pero se procedió en el Parlamento rápidamente con el desafuero. Hoy en día los parlamentarios ni siquiera son sancionados en ética y nadie se cae de espaldas. Es decir, no hay protesta de ninguno. Inclusive ha habido amenazas de los niños a los congresistas militares, por llamarlo así, que les encanta que les digan almirante, general y no parlamentario, no les gusta que le digan congresistas, Quiabra, Montoya, Cueto, en el cual esta gente de Acción Popular decía que ellos son los primeros en mochar sueldos. Y ellos ni se indignaron, ni los enjuiciaron por difamación. Han permanecido callados. Entonces, como tú señalas, no es una exageración hablar de metástasis, ¿no? Y hay una descomposición general en el Parlamento, aunada a una situación penosa en lo que se refiere a la propia fiscalización, ya en este caso, de parte de las autoridades competentes como la Contraloría. Correcto. Hoy día salió el señor César Acuña a manifestar pues que no va a aceptar la corrupción dentro de su partido y que el corrupto va a ser separado, pero Magali Ruiz continúa, y no es el único caso, hay muchos de APP. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad de los partidos políticos? Bueno, ¿No les interesa el desgaste? Cuando la esposa del ex congresista Meléndez, no recuerdo su nombre, o la propia hermana de César Acuña estuvieron involucrados en hechos que merecían una separación del partido, no se hizo. Pero ese es el problema de los partidos hoy en día, ¿no? De la gran mayoría de partidos o todos en general. No existe una dirigencia que les haga entender que los parlamentos son la extensión política del partido y que por lo tanto dependen de ellos. Hace años, cuando todavía existían los partidos como tal, en crisis, pero existían, si surgía algún elemento controvertido, pues se le separaba del partido de inmediato. Pues la primera línea de disciplina y de cuidado de la moral pública era el partido político, porque se afectaba en su imagen. Hoy día no sucede eso, lamentablemente, en ningún partido. Y por otro lado, tampoco existen dirigentes que se indignen, porque con la ley de partidos políticos actual que permite el financiamiento público, los militantes se han convertido en burócratas partidarios. La señora Marisol Espinosa, por ejemplo, que también está involucrada en este caso de Magali Ruiz, y es dirigente, o el señor Iberico, ¿no? Tienen un sueldo del partido, y lo mismo sucede en todos, ¿no? Hemos visto cómo en Avanza País ganan 20.000 soles mensuales, en Renovación Popular pagan consultorías de 200.000 soles. Entonces, un dirigente que depende salarialmente del jefe del partido, en la vida lo va a cuestionar, ¿no? O sea, es parte de la forma como se ha confundido todo en el Perú de hoy, y se llega a una situación en la cual no existe ni control partidario, ni control entre pares, ni control de las autoridades competentes, porque tenemos un contralor como Nelson Chac, que como quiere ser reelegido y quiere que el Congreso le saque una ley para que él pueda ser reelegido, pues simplemente tampoco se mete con los parlamentarios. La Contraloría tuvo un papel estelar en el caso de Michael Urtecho
hace cerca de 10 años. Procedió de inmediato, igual que la Fiscalía. Hoy en día el señor Nelson Schack y la propia Fiscalía han tenido oportunidad de trabajar más activamente en el caso de los muchasueldos y no lo han hecho. O sea, la descomposición en el Perú es general, es una descomposición institucional. Correcto. No es exclusiva del Parlamento, es general. Ahí vamos, me tengo que ir a una pausa, señor Cheput, pero una respuesta breve, así, monosílabo. ¿Dina Boluarte va a aguantar hasta el 2026, más aún con lo dicho el día de hoy por el ministro de Economía al decir que es un gobierno débil? No sé si ella aguante, pero el Perú no. El Perú no puede continuar así en esta situación. Mire el nivel de deterioro. Y si ella es responsable, debería pensar seriamente en renunciar. Perfecto. Vamos a profundizar más en este tema. No recuerdo que un ministro, o sea, un ministro en funciones dentro de un gobierno haya confesado que el gobierno en el cual es partícipe es un gobierno débil. Eso es lo que ha reconocido el ministro de Economía, o sea, no es un ministro también de quinta línea, no, es el ministro de Economía de un gobierno, de un país que ha reconocido que hoy el Perú tiene un gobierno débil. ¿Se imaginan el daño que le está generando a todo lo que tiene relación finalmente con los peruanos? Señor Juan Cheput, sinceramente, reitero, yo no recuerdo que esto haya ocurrido. Entonces, pues acá lo que ha pasado, Carlos, es que lamentablemente Pepín Arista es un tecnócrata con mucha experiencia, ¿no? En los mandos medios del MEF, pero no es un político, pues. O sea, lo que él ha cometido el día de hoy es una barbaridad por donde se le mire. En primer lugar, reconoció algo que ningún ministro hubiera reconocido, claro, que él aconseja a la presidenta que se quede Carlos Oliva en el comité fiscal. Y él mismo dice que la presidenta consultó con algunos exministros y prefirieron no se le renovara la confianza a Carlos Oliva. Con eso que está diciendo que la voz del ministro en vigencia no sirve en relación a la voz del ministro que se fue. Terrible, sí. Eso ya es para que él renuncie. Y lo otro, las barbaridades que ha dicho en la entrevista, incluyendo la parte personal anecdótica en la cual afecta a Mávila Huertas, pero demuestran que no tiene absolutamente nada de política. Y me lleva a un famoso artículo que hizo Mariela Balbi hace muchos años a raíz de los ministros de Humala, ¿no? El artículo se titulaba Influencia Cero y decía que Humala podía tener buenos técnicos en Alonso Segura, Piero Gessi, un conjunto de ministros que habían allí, todos tecnócratas, pero que podían dar una entrevista de horas o estar en Enfoque los sábados el día sábado y no pasaba nada. No generaban ni un titular y si lo generaban era para el escándalo. ¿Por qué? Porque son tecnócratas y no se entiende que la función ministerial es eminentemente política y tiene que tener características políticas, más aún en un momento en el cual la economía peruana está en estado crítico. Como tú bien has señalado, con esas declaraciones somos un gobierno débil, da la vuelta al mundo y estamos perdiendo el grado de inversión recientemente y ya nos evaluaron 2 a la baja, falta una tercera. Calificadora, sí. Y lo más seguro es que también vaya a la baja después de estas declaraciones absolutamente torpes, ¿no? Que deberían, por dignidad, llevar a que el ministro Arista renuncie. Ahora, pero al margen del ministro, el gobierno, ¿no? O sea, Dina Boluarte luego sale a decir que no, son un gobierno fuerte, ¿no? Que tienen ahí en el Congreso el respaldo para continuar, pero no hay forma, ¿no? Ya lo hecho está y lo dicho va a tener repercusiones, como usted bien ha dicho, repercusiones a nivel mundial. Mira, es una presidenta que tiene 2% de popularidad, un Congreso que va por allí, no tienen legitimidad, no tienen credibilidad, todos los indicadores van a la baja, hay una tremenda crisis en materia de seguridad, aparte de la de economía, y hay un deterioro institucional en el cual ni una institución se salva, y yo creo que esa es la falta de liderazgo de parte de la jefe de Estado. Por eso es que yo señalo que la presidenta, si algún bien le quiere hacer al Perú, es renunciar. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que salen a decir de que no renuncie, que la situación sería peor. Mira, yo tengo clarísimo que la posibilidad de cambio es mejor que la certeza de quedarnos hasta el 2026 con un gobierno mediocre que nos está llevando al hoyo. Ya peor no vamos a estar. Y lo más grave de todo es que nos están dando cuenta
que la debilidad del gobierno tiene un efecto inverso en la delincuencia organizada. En el Perú está avanzando el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, la minería ilegal. ¿Por qué? Porque hay un descontrol en el Estado. Hay un desgobierno. Entonces, de acá a 2 años, la situación puede ser irreversible o muy difícil de revertir. Entonces, yo sí creo de que debería haber elecciones en abril del próximo año y la presidenta debería hacerle un favor al Perú pensando en renunciar, ¿no? Y la derecha debería dejar de ser acomplejada, ¿no? Ahora, por ejemplo, dice Ganan Tauro. Yo nunca he visto, francamente, un elenco político tan timorato como el actual, que en lugar de estar llorando, que se le pongan al frente del señor Antauro Humala, pues, y que debatan con él. Esa es la mejor forma de sacarlo del escenario. Claro, es verdad. No resignarse de manera anticipada a que él tenga un predominio, ¿no?, en el debate político. Claro. Cuando uno hace clic en cualquier tontería que dice y encuentra el conjunto vacío, no hay nada. Efectivamente, sí, es clarísimo. Pero ahora, hablamos de elecciones generales, o sea, no es que el Congreso va a decir, te vas Dina Boluarte y nosotros nos quedamos hasta el 2026, o sea, tampoco es así. No, por eso te digo, yo pienso que es renuncia porque si la vacan, la elección sería hasta culminar el mandato. Claro. Y se quede el Congreso, y se convoca elecciones para una persona que se quede hasta el 2026. Pero si ella renuncia, que fue la fórmula del año 2000, la vacancia que en el año 2000, si el Congreso no hubiera limitado su mandato, la situación hubiera sido distinta. Acá el Congreso sabemos que no quiere limitar su mandato, entonces la renuncia de Dina Boluarte sí lleva a elecciones generales. Correcto. No, pero el Congreso, yo digo, el Congreso tal vez se puede adelantar, porque el Congreso solamente está esperando eso, ¿no? Porque el Congreso la sostiene del pescuezo, del cuello, la sostiene ahí, ¿no? Entonces, en cualquier momento, como dijo Pedro Castillo, le tuerce el cuello al pollo, ¿no? Lo que puede pasar es que surjan, mira, hoy día he estado almorzando con un grupo de amigos, todos, un grupo de periodistas y un par de políticos. O sea, hay ya consistencia en que lo que se viene es mucho peor, ¿no? En términos de hallazgos, licitaciones, regalos. Es un estado de descomposición generalizado. Lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Entonces, ante una situación en la cual surjan muchas evidencias de corrupción, lo que estamos viendo con el Rolex, eso es cohecho, sin ninguna duda, es decir, coima, para hablar en lenguaje coloquial. Lo que estamos viendo ya es un estado de descomposición que el Congreso no le va a quedar otra que proceder a la vacancia y limitar su mandato para convocar elecciones generales. Correcto. Señor Chepo, le agradezco muchísimo su llamado, su mensaje, su sugerencia, su consejo a la ciudadanía. ¿Cuál sería? Bueno, que simplemente sin perder la serenidad exijamos como sociedad que la señora renuncie, ¿no? Para eso no es necesario salir a la calle a tirar piedras, sino que se convierte en un clamor nacional esa posibilidad. Correcto. Señor Chepo, le agradezco muchísimo, como siempre, por estar esta noche con nosotros. Y nada, gracias, pues, Carlos. Un saludo, Alan. Un abrazo a la distancia.